Hola, ¿cómo estás? Un mensaje importante antes de meternos al lío. Hemos lanzado una campaña para llegar a 12.000 productores por nuestras 12 temporadas. Y de verdad necesitamos que valores, si puede y quiere ayudarnos. Este programa no lo sostienen marcas, emisoras ni grupos mediáticos, solo tú. Entra en carnecruda.es y ayúdanos a seguir. Si fuese árabe estaría muy indignado, pero en esta partición propuesta recibiremos más de lo que tenemos, aunque mucho menos, de lo que merecemos y deseamos. Lo que queremos no es que la tierra permanezca unificada, queremos que toda la tierra unificada sea judía. Un Israel unificado no sería una satisfacción para mí si fuese árabe. ¿Cómo puede esta tierra convertirse en nuestra? La pregunta decisiva es: ¿el establecimiento de un Estado judío en solo una parte de Palestina favorece o retrasa la conversión de toda esta tierra en un país judío? Mi suposición, y por eso defiendo fervientemente la creación de un Estado, aunque ahora esté vinculado a la partición, es que un Estado judío en solo una parte del territorio no es el fin, sino el principio. Este aumento de posesión es importante no solo en sí mismo, sino porque a través de él aumentamos nuestra fuerza, y todo aumento de fuerza contribuye a la posesión del territorio en su totalidad. Esta carta la escribió David Ben Gurión, primer jefe de Estado israelí, el 5 de octubre de 1937, 10 años y medio antes de la creación de Israel. Hoy buscamos las raíces ideológicas detrás de un genocidio que no ha terminado. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. No queremos dejar de mirar a Palestina, donde la última fase del exterminio perpetrado por Israel, la ocurrida desde el 7 de octubre de 2023, ha dejado al menos cerca de 70.000 asesinados. Y la represión israelí sigue después del alto el fuego, entre comillas, del 10 de octubre, forzado por Trump y Netanyahu. Desde entonces, Israel ha asesinado al menos a 241 palestinos, ha herido a 641 y continúa bloqueando la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Después de devolver a presos palestinos en condiciones lamentables y cuerpos imposibles de identificar, este lunes el Parlamento israelí dio el primer paso para aprobar la aplicación de la pena de muerte a aquellos palestinos que maten a un ciudadano israelí por racismo u hostilidad. Y ayer el Comité de Seguridad Nacional extendió el estado de emergencia penitenciaria en el país, lo que permite mantener a los más de 22.000 presos palestinos hacinados y en condiciones que de otra forma serían ilegales. Mientras avanzan las operaciones para anexionarse Cisjordania, última fase del plan para eliminar o expulsar por completo al pueblo palestino. No solo aumentan los asentamientos ilegales de colonos, sino su violencia. Solo en octubre, durante la recogida de la aceituna, la ONU documentó 536 ataques de colonos, la cifra más alta desde que inició sus registros en 2013. Esto incluye agresiones físicas, quema de campos, destrucción de olivos y restricciones de acceso a los olivares. La limpieza étnica es la continuación de un proyecto, el Estado sionista, que nació en 1948 con la expulsión de más de 700.000 palestinos y palestinas. Y desde entonces, la historia no ha dejado de repetirse. Hola, perdona que interrumpa el programa. Soy Celtia Tabeayo. ¿Me conoces? Si no es así, seguramente es porque todavía no eres ni productor ni productora de Carne Cruda. Yo me encargaría de que pudieras venir aquí a vernos un programa, de solventar cualquier clase de duda con tu donación, subir cuota, renovar lo que quisieras. No sé si sabes que el periodismo libre que se hace en Carne Cruda es posible gracias a la independencia de empresas y gobiernos. Por eso te necesitamos. Es muy fácil hacerte productor. Y este es el momento. Entra en carnecruda.es, haz clic en Hazte Productor y forma parte de nuestra familia. Y si lo prefieres, me escribes a productores@carnecruda.es y ya te ayudo yo a cómo hacerlo. Muchas gracias, te dejamos con el programa. Adiós. ¿Sabes hacia dónde va la historia? El planeta está ardiendo y vamos a morir todos. Bueno, tampoco hay que ponerse tan dramáticos. Puto Miquel otra vez en Carne Cruda. 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 Otra vez en Carne Cruda. Me aburro. No es un déjà vu, es que la historia se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. No para. La historia se repite.
Y lo que nos gusta repetirnos con Mikel Herrán, puto Mikel. Crudos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo encantado de repetir porque hoy repito hasta tema, ¿eh? Sí. Parezco un pesado, pero es que hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto, sí señor. Bueno, si en el último monográfico hablamos de la historia del sionismo desde sus orígenes y de las raíces del supremacismo judío. Y contestamos a algunos de los tópicos más manidos que aún hoy maneja Israel para justificarse. Pero hoy toca retomarlo donde lo dejamos y hablar del sionismo desde la fundación de Israel. Por petición popular, porque después del éxito de la primera parte, la gente pidió en masa la segunda. Y como dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pues no en contexto. Vale, para que sea mejor aún que esta segunda parte, vamos a explicar. Ya hablamos de cómo el proyecto de colonizar Palestina para implantar un etnoestado judío empezó a finales del siglo XIX y cómo no era un proyecto exclusivamente judío, sino que contaba con grandes apoyos entre las potencias europeas y Estados Unidos, por motivos estratégicos y en muchos casos también religiosos. Como las profecías de los evangélicos de que tras el estado judío en Palestina volverá Cristo y morirán todos en el Apocalipsis. Efectivamente, relatos que alimentan un fervor popular para una operación muy lucrativa que se vio validada con documentos como la Declaración Balfour. También hablamos de cómo los sionistas alentaron el antisemitismo en Europa e incluso colaboraron con los nazis para motivar a nuevos colonos que no siempre llegaban muy convencidos. Y de cómo durante la Segunda Guerra Mundial se hizo evidente que Gran Bretaña no podría mantener el protectorado y el sionismo empezó una campaña hacia la partición, que culminó con la resolución 181 de la ONU en 1947 y la proclamación de la independencia de Israel por Ben Gurión en mayo del 48. Resolución, recordemos, que dividía a Palestina de una forma injusta al dar un 30% de la población al 56% del territorio. Lo que dio lugar a la Nakba, ¿no? La agencia judía quería el 80% del territorio o incluso todo el territorio, pero aceptaron las condiciones de la ONU porque sabían que los países árabes no lo aceptarían y en la guerra podrían ganar terreno. Por supuesto, la partición también había dado al futuro Estado judío muchos territorios con mayoría árabe, como la ciudad de Haifa y cientos de aldeas palestinas, e Israel necesitaba, entre comillas, despalestinizar su Estado. Y el resultado, ya lo hemos contado, fueron esos más de 700.000 palestinos y palestinas desplazados y convertidos en refugiados obligados a abandonar sus casas y a migrar en muchos casos fuera de su territorio. La limpieza étnica no fue un suceso desafortunado, sino parte del plan desde mucho antes siquiera de la partición. Hemos escuchado al principio cómo Ben Gurión en 1937 hablaba de querer toda Palestina. Un año después diría en una reunión de la ejecutiva de la agencia judía: estoy a favor de una transferencia forzada de palestinos, no veo nada inmoral en ello. Todo por garantizar una mayoría judía en el nuevo país. Tras la guerra del 48, el Estado de Israel controlaba el 78% del territorio de la Palestina histórica. Recordemos que antes de la guerra los sionistas eran un 30% de la población que vivía en un 10% del territorio. Había que poblar ese territorio robado, como dice esta canción que estamos escuchando. So the federal policy has always been to diminish the tribal land base. Hablamos ya de cómo esto les llevó a impulsar la migración de más colonos y empezaron a buscar judíos de los países árabes. Los judíos mizrahíes, que fueron engañados y tratados como ciudadanos de segunda. Y tras en anteriores entregas, ¿cómo queda Palestina? Pues desde este mismo momento, Palestina queda dividida, partido en Gaza por un lado y Cisjordania y Jerusalén Este por otro. Más o menos como ahora, ¿no? Se estableció lo que se llama la línea verde como una especie de frontera de facto entre Israel y Palestina, pero la realidad de los palestinos en cada zona era muy diferente. Antes de la partición, Israel ya había hecho pactos con el rey Abdalá I de Transjordania, por el cual se repartían el territorio palestino. Esta colaboración de un gobierno árabe fue crucial para que Israel ganase la guerra y saboteara la creación de un Estado palestino en ninguna parte de Palestina. Así, Cisjordania pasó a manos jordanas, mientras que Gaza pasó a ser ocupada por Egipto. Es decir, que los palestinos quedaban sin Estado y ocupados por tres partes. Con tres estatus legales diferentes. En Cisjordania, los palestinos fueron entendidos como ciudadanos y podían obtener ciudadanía jordana. En Gaza gobernaba técnicamente el protectorado de toda Palestina, pero que sería controlado por Egipto como un títere, sin ciudadanía ni pasaporte. Y después de la Nakba, aún quedaban unos 160.000 palestinos dentro del territorio israelí, un 20% de la población del nuevo Estado. Y
Y esos palestinos israelíes quedaban como ciudadanos de segunda. Los palestinos en Israel estuvieron bajo ley marcial hasta 1966, viviendo en un estado de guerra y excepción. Este estado tenía normas como, por ejemplo, la 109, que permitía deportar a gente de sus ciudades o pueblos, la 111, que permitía arrestar a alguien de forma indefinida, sin explicación, ni cargos, ni juicio, o, por supuesto, el cierre de zonas árabes para restringir la entrada y salida a quien no tuviera un permiso. Un apartheid en toda regla, igual al que viven hoy los palestinos en Cisjordania. Como dice el historiador Ilan Papé, desde el inicio de la ocupación hace 77 años, Israel no ha sido una democracia ni un solo año, porque siempre ha extendido esa ley marcial de un territorio u otro, una ley que atenta contra los derechos humanos y que se aplicó hasta el 66 dentro de la línea verde y después en Gaza y Cisjordania. Pero incluso después de abandonarla en Israel, los palestinos han seguido viviendo allí bajo un régimen de apartheid. Sí, se perpetúa gracias a varias de las que llaman las leyes básicas. A veces las llaman un poco así con retintín. Por ejemplo, en 1949 la ONU aprobó el derecho de retorno de los refugiados palestinos, que por supuesto Israel ignoró porque dejar volver a los palestinos sería dejar de ser mayoría. Pero un año después aprobaron la ley de retorno, que se aplicaba no a los palestinos, sino que a cualquier judío del mundo que quisiera volver, entre comillas, a Israel y acceder automáticamente a una ciudadanía israelí. Es decir, los palestinos solo pueden migrar fuera de Israel y marcharse para no volver. Sí, están construyendo un muro entre vallas. Sí. Otras leyes que son las que impiden los matrimonios mixtos, al no permitir, por ejemplo, matrimonios no judíos dentro de Israel, o las leyes de ciudadanía. Y es que la nacionalidad israelí no existe. En tu DNI pondrá nacionalidad judío, o nacionalidad otra. Si no eres judío puedes ser ciudadano, pero no nacional. Así que los palestinos y otros ciudadanos no judíos tienen un estatus aparte que les impide acceder a ciertos derechos y que les limita el acceso, por ejemplo, a empleos, vivienda, propiedad. Esta ley sería reiterada en 2018. La ministra de Justicia israelí, Ayelet Shaked, la justificó. Hay lugar para mantener una mayoría judía, incluso pagando el precio de violar los derechos de ciudadanos no judíos. El sionismo no debería seguir agachando la cabeza ante un sistema de derechos individuales interpretados de manera universalista. No, si es que no se esconden. No, yo diría que no agachan la cabeza nunca, también te digo. Pero no han agachado en la vida. Israel, para legitimarse, ha usado la narrativa de que son la única democracia en Oriente Medio, pero su identidad como un Estado, entre comillas, judío y democrático es insostenible, porque no hay democracia en un apartheid ni en un Estado. Claro, si la Constitución definiera España como un Estado católico o castellano y democrático, diríamos que son cosas incompatibles. Totalmente, vamos, yo no soy castellano y aún así me considero pues español, ¿sabes? Es una cosa ¿Qué es lo que te ha tocado? Sí, es lo que me ha tocado. Dentro de la línea verde, Israel ha reforzado su supremacismo con leyes como la del 58, en la que se prohibía la participación electoral de cualquier persona o partido que quisiera negar el Estado judío, o la ley fundamental del Estado-Nación de 2018, que establece a Israel como el hogar nacional del pueblo judío y el derecho de autodeterminación como exclusivo para el pueblo judío. ¿Normalidad democrática? Sí, como en la norma básica, normalidad democrática. Dejando claro con esas leyes que otros ciudadanos no judíos no pertenecen allí. No pertenecen del todo, vaya. Un ejemplo muy claro. El 90% de la tierra dentro de Israel es propiedad de la Jewish National Fund y los dueños no tienen permitido hacer transacciones con ciudadanos no judíos. Esto significa que los palestinos cada vez pierden más tierra que nunca podrán recuperar por no ser judíos y mucha de ella es además confiscada para hacer asentamientos. Donde, recordemos, los palestinos no pueden vivir. Hablemos de la propaganda de la Hasbara. Vale. Israel ha utilizado distintos tópicos para legitimarse y desde su establecimiento entendió que la propaganda sería una herramienta fundamental. Lo hemos contado en nuestro programa, Eurosion y la propaganda israelí, porque la Hasbara significa explicar o esclarecer y es el nombre que recibe la estrategia comunicativa de Israel en el mundo, supuestamente para hacer pedagogía, pero realmente para hacer propaganda sionista, claro. A través de lobbies, de prensa, think tanks y ejércitos de bots y trolls que va, bueno, desde Eurovisión a las películas sobre el Holocausto. Esta Hasbara siempre ha tenido una base, que cualquier crueldad hecha por Israel fue necesaria para garantizar la protección del pueblo judío tras el Holocausto. En el monográfico anterior vimos cómo durante el Holocausto Israel hizo caso omiso de los judíos de Europa. Sí, estáis escuchando bien, escuchad ese programa. Y cómo tras la guerra a los supervivientes los calificó como mal material humano. Pues ahora
En cambio, el Holocausto jugaría un papel fundamental para justificar los actos de Israel como una defensa y plantearse como la víctima. Esto se haría en obras como, por ejemplo, el libro Éxodo, que sería adaptado a una película en 1960, donde un comandante de la resistencia israelí, interpretado por Marlon Brando, libera a unos judíos refugiados en Chipre y los lleva de forma ilegal dentro del protectorado hasta Israel, hasta la tierra prometida, claro. vaya. Y hacía una venta muy clara de la fundación de Israel como un acto heroico y creando ese relato de que Israel lucha por rescatar a un pueblo oprimido. Por supuesto, sin contar los 50 años anteriores de colonización ni la perspectiva de los palestinos. Y cualquier crítica era duramente atacada, incluso con amenazas, ¿no? El caso más sangrante fue el de la peli The Palestinian, el documental, producido por Vanessa Redgrave en 1970, que contaba las actividades y la perspectiva de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Su estreno fue protestado y limitado en Reino Unido y Estados Unidos, y Redgrave recibió amenazas del JDL, la Liga de Defensa Judía. En muchos teatros donde se proyectaba la película llegaban amenazas de bombas o incluso liberaban ratas para sabotear la emisión. De verdad, qué técnicas. Es que ratas en el cine. Todo por denunciar la ocupación israelí o ir en contra de esa propaganda. Vanessa Redgrave ganó el Oscar ese año por otra película en la que precisamente interpretaba a una mujer antifascista asesinada por los nazis. En su discurso de aceptación lo dejó muy claro. 2 entre millones dieron su vida y estuvieron dispuestas a sacrificarlo todo en la lucha contra la Alemania nazi, fascista y racista. Os saludo, os rindo homenaje y creo que debéis sentiros orgullosos de haberos mantenido firmes en las últimas semanas y de negaros a dejaros intimidar por las amenazas de un pequeño grupo de matones sionistas, cuyo comportamiento es un insulto a la dignidad de los judíos de todo el mundo y a su gran y heroica trayectoria de lucha contra el fascismo y la opresión. Quiero aplaudir. Podéis aplaudir todas. Sí. Amamos muy fuerte. Siempre le hemos hecho a Vanessa Redgrave. Un discurso que deja bien claras las diferencias entre sionismo y judaísmo. Aún así, por ese abucheo que se oye después de que diga matones sionistas, pues podéis imaginar lo que pasó, ¿no? Se le hizo una campaña de desprestigio al grito de antisemita. Y como ya vimos, Israel ha usado el antisemitismo para su proyecto colonial desde el principio. Esto le ha valido para establecer limitaciones de empleo o educación a los palestinos en los territorios ocupados, mientras agita otro de sus mensajes preferidos, ¿no? El de Israel como lugar de liberación, como la única democracia en Oriente Medio. Utilizando ahí a los más vulnerables como las mujeres o el colectivo LGTBIQ+. Así se perpetra otro de estos axiomas que el sionismo lleva repitiendo desde su fundación, hace más de 100 años, que como colonos europeos serían un bastión de la civilización frente a la barbarie. A medida que las luchas por los derechos civiles iban haciéndose más populares en Occidente, Israel ha usado distintos washing para legitimar la ocupación, hablando de Israel como un ocupante, sí, pero como un ocupante ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo palestino. Para hablar de ello tenemos con nosotras a una militante del colectivo Queers in Palestine. Ella es palestina en la diáspora y prefiere que la llamemos Nur para mantener su anonimato por la represión sionista, que como vamos a hablar es algo a lo que se arriesgan miles de palestinas abiertamente queer o en el armario. Y también ha preferido ocultar su imagen. Nur, crudos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha marcado el colonialismo occidental las vidas de la gente queer en Palestina? Bueno, nosotras, ¿no? Las personas queer, las personas disidentes, tanto en Palestina como en la diáspora, bien sabemos, ¿no? Mediante los estudios feministas y poscoloniales, que los proyectos coloniales siempre han buscado eliminar cualquier sistema de organización sexo-género que quedase fuera del modelo patriarcal binario europeo hombre y mujer, ¿no? Lo vimos con la criminalización de la comunidad hijra en el sur de Asia por parte de los británicos y lo vemos sobre todo en Palestina bajo la ocupación militar británico-sionista, cuando las relaciones entre personas del mismo sexo y otras prácticas de género diversas pasaron a ser totalmente criminalizadas y demonizadas, ¿no? De hecho, y es una cosa que no se sabe, todas las leyes vigentes en Gaza que criminalizan la disidencia sexual son británicas y están mantenidas por el sionismo, ¿no? Esto es importante como para poner un poco de contexto histórico y porque nos permite entender, o sea, por qué nosotras decimos, ¿no?, que la colonización sionista es anticivilizatoria, en el sentido de que, claro, hay un marco, ¿no?, colonial, imperialista, que siempre ha utilizado
unos relatos, ¿no?, de presunta civilización, derechos, paz, democracia, ¿no? Esto se va como transfigurando para justificar su expolio, su dominio militar y su acumulación capitalista, ¿no? Entonces, digamos, esa creación del otro, ¿no? Edward Said, un gran intelectual palestino, ¿no?, que nos trajo el orientalismo para entender cómo desde Occidente y desde el colonialismo occidental se creaba ese relato de ese otro, que puede ser el árabe, el musulmán, el palestino, ¿no? Que esto implica una profunda deshumanización, ¿no?, de este otro, que justifica la violencia, ¿no?, en todas sus formas. Pero es interesante como entender que esa otredad, ¿no?, ese otro deshumanizado árabe, se crea o es la diferencia sexual y de género la que se utiliza, ¿no?, para crear esa otredad, ¿no?, donde hay un occidente, un presunto occidente que se posiciona en una posición de superioridad, ¿no?, en contraposición a ese oriente que se ubica en una posición de inferioridad, de fanatismo, de oscurantismo, ¿no? Y entonces hay una perversa tensión aquí donde hay un occidente que se postula como un salvador que traerá la democracia, la paz, ¿no?, y los derechos humanos. Claro, Nur, porque por el otro lado, ¿cómo usa Israel la diversidad o los derechos LGTBI en su propaganda para legitimar la ocupación? Claro, es esto, ¿no? Para mí, o sea, para nosotras todo viene como de esta raíz, ¿no? O sea, hay Israel siempre, ¿no?, como un Estado fascista, ¿no?, y que aplica el terrorismo de Estado, digamos, siempre ha hecho una gran propaganda con el tema de parecerse a un Estado europeo, ¿no? O sea, Israel es como que coge de espejo, ¿no?, la modernidad, ¿no?, esa construcción de la modernidad europea, ¿no? Entonces, una de las estrategias que le ha servido a Israel para presentarse al mundo como un Estado progresista es el tema de los derechos LGTBIQ+, Sí. Disidencias sexuales y de género. Pero esto es muy perverso porque, aparte de que no es verdad, ¿no? O sea, esto es una construcción que le permite a Israel generar alianzas internacionales, ¿no?, con ese mundo occidental para presentarse como un Estado progresista y que respeta los derechos humanos, pero esto no es verdad porque nosotras sabemos que las palestinas, sean queers o no, en Palestina no tienen ningún tipo de derecho. Entonces, esto es una estrategia como de marketing, ¿no?, que es profundamente perversa porque se genera como una alianza que es el liberalismo europeo con el racismo, ¿no? Donde hay como una especie de jerarquía de los derechos y parece ser que los palestinos tienen menos derecho a la vida por esta presunta homofobia, ¿no? Sí. O sea, se crea este relato que los palestinos son homófobos, sí. Y esto justifica su muerte, su expolio y la violencia que recae sobre nosotras, ¿no? Claro, de hecho, uno de los comentarios que más se suele recibir la gente queer pro-palestina es el típico de en Gaza te tirarían de un edificio, cómo puedes defender a Hamas. ¿Por qué esta fijación? Es decir, ¿qué significa reconocer que existen vidas queer y palestinas para los occidentales? ¿Por qué nos negamos a eso, básicamente? Claro, yo creo que aquí hay una cosa muy importante, ¿no?, que lo enlazo con la otra pregunta que me hacíais. O sea, por una parte, Israel es verdad que siempre ha utilizado lo que se llaman las estrategias de pinkwashing, ¿no? El pinkwashing, que es el gran lavado rosa, ¿no?, que se enmarca en lo que decimos el homonacionalismo, ¿no?, que es una forma de estructurar la modernidad, ¿no? Y una de las estrategias de este homonacionalismo, que he dicho muy rápido, ¿no?, sería cómo el Estado-nación incluye algunos sujetos LGTBIQ+, a expensas de otros que quedarán fuera de esta idea del Estado-nación progresista, ¿no? Entonces, al final, es una estrategia para ejercer violencia y racismo, ¿no? Porque no todos los cuerpos, ¿no?, entran en ese Estado-nación, ¿no? Entonces, esto se utiliza a nivel interno para ejercer, digamos, racismo y a nivel externo, a nivel geopolítico. Entonces, Israel utiliza esto
y lo ha llevado a sus máximas consecuencias o máximas expresiones con el lavado rosa, ¿no? El famoso Israel con el Pride, ¿no? Y todos los washings en Tel Aviv, etcétera. Pero claro, esto para mí es profundamente problemático porque hemos visto en 2 años de genocidio que Israel ya no necesita el lavado de cara, o sea, Israel puede ejercer un genocidio televisado y ya no necesita los washings porque hay una impunidad estructural occidental que le va dando apoyo y ya no necesita el lavado de cara. Y por otro lado, es perversa, ¿no? Esta frase que me comentabais, porque al final desplaza la violencia, ¿no? O sea, desplaza la raíz estructural de la violencia. Es decir, bueno, la violencia que está ejerciendo Israel, o sea, aunque todos los palestinos fueran homófobos, esto no justificaría un genocidio, ¿no? Entonces, ¿a quién está sirviendo? O sea, vemos cómo lo queer, ¿no? Que era la disidencia, está sirviendo al régimen colonial para ejercer la violencia contra nosotras. Entonces, esto es importante porque no queremos, o sea, no en nuestro nombre, o sea, las palestinas queer no queremos ser excepcionalizadas, no queremos ser instrumentalizadas, no queremos ser victimizadas, no somos una excepción, formamos parte de toda la sociedad palestina y siempre ha habido personas queer en Palestina. Esto no es una invención occidental. Exacto. Y uno de esos colectivos es Queers in Palestine, al que pertenece Nur, a la que quiero desde aquí mandar un abrazo muy fuerte y agradecer su participación en el programa. A vosotras. Un abrazo. Gracias. Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Como canta Pete Seeger, ¿de qué lado estás? Nosotros ya sabemos que estamos del lado palestino. Sí, en este caso está claro. Otra frase que no deja de repetir Israel es que ellos solo se defienden. Pues menos de 10 años después de su fundación demostraría su papel en Oriente Medio como perro de ataque de las potencias europeas, Israel. En 1956, el líder de Egipto, Abdel Nasser, nacionaliza el canal de Suez, algo que sentó fatal a Francia y Reino Unido, y las principales potencias coloniales de la zona, y entran en negociaciones secretas con Israel que, qué casualidad, invade Gaza y la península del Sinai. En Gaza fue con todo. En Han Yunis se ejecutaron de forma sumaria 275 civiles en la ciudad y en el campo de refugiados más cercano. Campos de refugiados que estaban llenos de los palestinos que habían expulsado de sus casas 8 años antes. Después se meterían Reino Unido y Francia en la guerra de parte de Israel, y el conflicto solo se detendrá por la intervención de Estados Unidos y la URSS, que en ese momento estaban disputándose la influencia sobre el mundo árabe. Serían ellos quienes les obligarían a retirarse del Sinaí y de Gaza, que seguiría bajo ocupación egipcia. La guerra sentó bastante mal a Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, porque Israel no había consultado previamente con el mandamás antes de invadir. Pero muchos historiadores la califican como el final del poder colonial británico, frente al estadounidense, que se extiende hasta hoy en día. El mayor ejemplo de cómo Israel no juega a defenderse, sino a atacar y conquistar en pos de Occidente, llegaría en el 67 con la llamada Guerra de los 6 días, que cambiaría el estatus de todos los palestinos porque sería la que empezaría la ocupación israelí de ese 20% que quedaba de la Palestina histórica. De Cisjordania y Gaza. A ver, recuérdanos cómo empezó esa guerra. Como parece costumbre con Israel, con una mentira. Sí. Israel diría que Egipto, que había movido algunas de sus tropas a la península del Sinaí, estaba planeando atacarles. Así que Israel decidió hacerlo primero con lo que llamaron un contraataque preventivo. Una figura que, por supuesto, no está recogida en ninguna parte del derecho internacional, amigas. Un poco como esa zona de exclusión que se inventaron para poder secuestrar flotillas en aguas internacionales. Israel las hace y las deshace como creatividad, quiere. amigo. Sí. Israel había aprendido del nuevo orden internacional y de lo de Suez. Antes de atacar, fueron a consultar a Estados Unidos. El Pentágono dijo a Israel que no había riesgo, que Egipto no planeaba ningún ataque. Hasta 3 agencias de inteligencia lo investigaron y llegaron a la misma conclusión. Si había una guerra, sería porque Israel lo decidiese. Es decir, que ni contraataque preventivo ni nada, invasión a seca y con la aprobación y el beneplácito de Estados Unidos.
Lo reconocería el propio primer ministro israelí Menachem Begin unos años después. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Nosotros decidimos atacarle. Durante las negociaciones de alto el fuego, los representantes de la Liga Árabe se dieron cuenta de que Estados Unidos, como mediador, estaba retrasando todos los pasos y comunicaciones con un objetivo claro: dar más tiempo a Israel a tomar más territorios. En 6 días y en una serie de ataques sorpresa, Israel destruyó el ejército egipcio, el jordano, el libanés y ocupó Gaza, Jerusalén Este, Cisjordania y, de paso, los Altos del Golán y el Sinaí. Pero ese relato de un país pequeño e indefenso ya había colado en la propaganda y ahora eso permitía la siguiente fase de la ocupación colonial: tomar todo el territorio. Aquí, aparte de Estados Unidos, hubo otro actor clave para legitimar la violencia y las invasiones israelíes: la ONU. Tras la guerra, la ONU aprobó la resolución 242, que ordenaba a Israel retirar sus tropas de territorios ocupados cuando crease unas fronteras seguras y libres de amenazas. Anda, esto me suena. Sí, sin establecer tiempo. Igualito que el supuesto alto el fuego de Trump. Israel decidía qué consideraba seguro y cuándo lo consideraba seguro. La resolución tampoco mencionaba a los palestinos o a un futuro Estado palestino. Solo reconocía las fronteras israelíes, que empezaría a construir fortificaciones en el Sinaí y los Altos del Golán. Solo del Sinaí se retirarían unos años después. Porque Egipto invadió al ver que Israel no tenía intención de marcharse. Pues lo que sea. Pero Israel había conseguido lo que quería. Sí, una carta en blanco para poder ocupar toda la Palestina histórica por tiempo indefinido. Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza serían sometidas a un régimen militar similar al que habían sufrido los palestinos en Israel hasta el 66 y una colonización que poco a poco iría despojando de tierras a los palestinos. Con la excusa de crear frontera segura, Israel no se retiraría de la zona ocupada, sino que se iría asentando cada vez más. Voy a poner un ejemplo: el Plan Alon. En el 67 Israel creó una serie de asentamientos a lo largo del río Jordán en la frontera con Jordania, con la excusa de que Jordania a lo mejor volvía a atacar. A ver, recordamos, hace unos segundos lo hemos dicho, quien empezó la guerra fue Israel. Pero unos años después, en los 70, empezaron a armar a colonos y montar asentamientos israelíes en la zona de Cisjordania con la excusa de que la línea defensiva no funcionaba, pues si no fortificaban también la retaguardia. Y así, poco a poco, van ocupando hasta lo que vemos hoy en Cisjordania. Quedaos con esas dos ideas muy importantes. La guerra de los 6 días no la empezaron los países árabes, como siempre ha vendido Israel, y la ONU, que siempre ha parecido defender al pueblo palestino, en absoluto lo hizo con aquella resolución 242 que ha dejado a los palestinos a merced de los israelíes. Un problema cuando hablamos de historia o de leyes es que parecen muy abstractos y no vemos la realidad de cómo es vivir bajo estos regímenes. Pero hoy nos traes 2 buenos ejemplos, 2 buenas voces. Hoy contamos con nosotros con Nado Abu Ghazala, activista hispano-palestina, parte del movimiento BDS, boicot, desinversiones y sanciones, y de la plataforma Alcorcón con Palestina. Nado. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y también nos va a acompañar a entender cómo funciona la ocupación Héctor Grad, que ya estuvo con nosotros en el monográfico anterior, ¿no? Él es judío antisionista y profesor de antropología social en la Universidad Autónoma de Madrid. Héctor, crudos días de nuevo. Buenos días, gracias por la invitación. Hemos comentado antes cómo los palestinos dentro de Israel vivieron bajo ley marcial hasta el 66, que después del 67 se extendió al resto de Palestina. Empiezo contigo, Héctor. ¿Es esta ocupación y colonización algo coordinado? ¿Cuáles serían los principales agentes? Bueno, sí, es algo coordinado y algo importante que voy aquí a matizar de lo que se dijo antes, empieza antes del 48. En realidad, ya el mandato británico, cuando el Reino Unido recibe el mandato de la Liga de las Naciones en 1920, ya preveía que la colonia judía iba a tener instituciones propias y a partir de ahí empiezan a establecerse todo tipo de instituciones como la Histadrut, el Fondo Nacional Judío, que era el encargado de comprar las tierras, ya existía desde 1901, que tienen por principal función segregar a la población entre la colonia judía que se estaba asentando y excluir a la población palestina autóctona de todos los campos sociales, del trabajo, económico y cultural. Nado, ¿qué significa vivir esto en carne propia, la aplicación de estas políticas y de todo ese proyecto? Es que los palestinos viven constantemente bajo la ocupación militar. O sea, no se puede entender el tipo de colonización que hay en Palestina si no entiendes la tremenda ocupación militar bajo la que viven los palestinos, que además interfiere y anula sus derechos fundamentales
tanto dentro de los territorios del 48 como en los territorios ocupados como en la diáspora. La militarización llega a influir a todos los estratos, ¿no? Desde y tiene como objetivo muy claro el ocupar más tierras y hacer inviable la vida de los palestinos. Los palestinos se rigen por leyes militares. Hay tribunales militares, no se rigen por tribunales civiles ni por leyes civiles. Hay diferentes tipos de leyes, como tengo aquí varios ejemplos. La 158 es una ley militar que impide que los palestinos puedan hacer uso del agua, inclusive si pasa por sus tierras. Pero no solamente se queda ahí, porque el agua se desvía completamente a los asentamientos y deja a los agricultores y a los ganaderos sin poder subsistir y sin poder tener cubiertas unas necesidades básicas. Es que esta ley impide que los palestinos recojan el agua de la lluvia, porque es propiedad del Estado de Israel. No la pueden recoger. De hecho, lo primero que hacen en una incursión es destrozar los bidones de agua donde los tengan e impedir que puedan cavar pozos. Solamente podrían cavar un pozo si les dan permiso militar, que es prácticamente imposible de conseguir. Otra ley, por ejemplo, es la 378, que es una ley militar que obliga a que los palestinos sean juzgados militarmente por cualquier cosa, hasta por infracciones de tráfico. Son juzgados militarmente siempre. Y hay una que llama muchísimo la atención, que es la 1644, que hizo que en el 2009, salió en el 2009, y se creó un tribunal militar para niños. Porque hasta entonces, y con eso se dieron un golpe en el pecho, súper orgullosos, mira qué progreso somos, hasta entonces los niños se juzgaban en el mismo tribunal militar que los adultos. Pero es que esta ley no les protege, ni siquiera para eso, ¿no? Si un niño comete un delito a los 12 años, puede estar retenido hasta los 16 y se le juzga como un adulto. Y entonces la sentencia que cumple es en base a la edad en la que se le ha juzgado, no en la que cometió el delito. Estas son las leyes que protegen a los palestinos. La barbarie institucionalizada. Yo quería preguntarte precisamente sobre eso, Héctor. ¿Cómo es posible que un territorio que supuestamente es palestino esté controlado tan fuerte y militarmente por Israel? Bueno, tengo que contestar varias cosas, algunas de las que ya sugirió Miquel, y es desde antes del 48, desde antes que existe Israel, y el sionismo, la colonización sionista en Palestina, fue segregando al pueblo, intentando segregar al pueblo palestino en diferentes partes para controlarlo mejor. Y en el 67 llegamos a la situación en que divide a la población palestina en 4 sectores que tienen diferentes tipos de derechos. Generalmente cuando se habla de apartheid se piensa en lo que pasa en Cisjordania, pero donde realmente comienza el apartheid es primero, antes del 48, con los británicos en el conjunto de Palestina durante la colonización, y cuando se establece el Estado, dentro del propio Estado de Israel, en las leyes que antes contó Miquel, que segregan, diferencian entre un tipo de ciudadanos y otro tipo de otros. Como bien dijiste tú, es como que en España fuera España para los españoles, que sabemos de quién es ese lema, y el resto en una situación subordinada. Y eso se refleja en multitud de leyes y se refleja también en cómo se va construyendo el Estado. Por ejemplo, los planes no solamente hay planes para discriminar en el derecho de familia, no es que no se puedan casar los no judíos, no hay matrimonio civil. Entonces solo puedes casarte o por la ley musulmana o por la ley judía religiosa. Y si quieres hacer un matrimonio mixto, alguno se tiene que convertir, o en la unificación familiar. Es un derecho internacional la unificación familiar, pero ellos dicen que si tú eres judío puedes reunificarte en el territorio de Israel, pero si eres no judío tienes que reunificarte yéndote. Vale, esto se va estructurando todos los órdenes de la vida, incluso dentro del Estado de Israel. Un buen ejemplo es lo que pasa con la tierra. Entonces, el Estado de Israel no discrimina a nadie, solo que no gestiona directamente sus tierras. Como dijo Miquel, el 90% de las tierras están gestionadas por la Administración de Tierras de Israel, en cuyo comité ejecutivo la mitad son nombrados por el Fondo Nacional Judío, que es una fundación privada que en sus estatutos dice que no venderá, no arrendará ni dará a trabajar las tierras que gestione a alguien que no sea judío. Entonces el Estado no tiene ninguna ley en contra de sus ciudadanos no judíos, solamente que las tierras están gestionadas, como los hospitales de Ayuso, por una fundación privada que dice que no les va a atender. Es una especie de segregación opaca. Y en cuanto a la ocupación militar por la que te preguntaba... Y la ocupación, entonces, como dijo Miquel, hasta 1960, entre el 48 y el 66, toda la población no judía de Israel vive bajo ley marcial y toque de queda. Tenían que encerrarse
esperándose a la puesta del sol. Y de hecho, una de las matanzas que realiza el Estado de Israel en contra de la población palestina ciudadana del propio Estado es la de Kafr Qasem en 1956, porque cuando empiezan el ataque contra Egipto junto con los británicos por el canal de Suez, declaran el toque de queda y un grupo de campesinos que estaba trabajando en la tierra no se entera, y cuando vuelven la Guardia Civil les ametralla cuando vuelven a sus casas. 56 fueron muertos en aquel entonces. Tardado 30 años el Estado de Israel en reconocer que aquello había sido un crimen. El artista Malí Jurille dice aquí: I don't have freedom, no tengo libertad. El modelo de colonialismo de Israel es lo que se conoce en la academia como el colonialismo de asentamiento, ¿no? En el que un grupo, normalmente bajo una definición étnica, lucha por controlar el territorio expulsando a la población nativa, con las normas que ya hemos visto y cómo se aplican. Y no es un evento puntual, es una estructura que opera de forma continuada y con muchos agentes. Colono y el ejército de ocupación israelí, pero también empresa y ONG. La relatora de la ONU en Palestina, Francesca Albanese, ha emitido ya 2 informes donde expone la participación de la industria europea en el genocidio, pero esta participación va más allá de la arma. Un elemento clave son los asentamientos. El arquitecto israelí Eyal Weizman relata un claro ejemplo en su libro Hollowland, la colonia sionista, por ejemplo, de Migrón. Migrón no empezó por orden del gobierno, sino por la compañía de teléfono Orange en 1999. Wow. Unos israelíes de la zona se quejaron de que al pasar por la carretera no tenían cobertura, porque eso de estar al móvil y al volante pues debe ser muy importante, y pidieron a Orange instalar una antena. Los colonos le señalaron el lugar, una colina donde un agricultor palestino tenía sus cultivos. Orange aceptó y allí fueron porque, según la ley militar, el ejército puede levantar una antena sin consentimiento de los dueños si es por una cuestión de seguridad. Qué gran ejemplo. Ellos deciden qué es seguridad y qué no. Por supuesto, Orange tuvo que conectar la antena a un sistema eléctrico y de provisión de agua. Además, los colonos pidieron permiso para contratar un guardia que estuviera ahí 24 horas y ahí ya la tienes montada. El guardia trajo a su familia y en menos de un año había 5 familias. 5 años después había más de 150 personas viviendo allí y Migrón sería el asentamiento más grande de la zona. Todo gracias a la colaboración de una empresa de telefonía occidental, Orange. Héctor, ¿cómo funcionan estos asentamientos? ¿Cómo sirven para controlar el territorio palestino? ¿Cómo se extienden? Bueno, primero, importante entender que siempre tiene una doble función. Por una parte es apropiación de la tierra y por otra es, como bien muestra este relato, hacerle la vida imposible a los vecinos. Porque la segunda función es empeorar las condiciones de vida de los vecinos, impidiendo que cultiven, impidiendo que recojan las aceitunas, cortando los olivos. De forma tal que promover que se tengan que ir, a hacerle la vida imposible. Y esto ocurre, vuelvo a decirlo, ocurría ya antes del 1948 y siguen haciéndolo hasta hoy. Entonces, siempre están estas dos funciones. Empieza como algo que es informal. A veces, esto era en otras épocas, hoy ya no ocurre así. ¿Qué pasaba? Mientras hubo gobiernos laboristas o durante los primeros 40 años de la ocupación de Cisjordania y de Gaza, cubría más o menos las apariencias. El Estado no promovía asentamientos ilegales, comillas, sino que eran iniciativas, comillas, ciudadanas, que se iban implantando, incluso con el ejército intentando impedirla, pero que luego terminaban siendo legalizadas y se quedaban para siempre. Y esto ocurre en todo Cisjordania. Generalmente no es de forma aleatoria. Y esto vuelvo también antes del 48. Lo que hay es, el sionismo es un movimiento colonizador tremendamente moderno y todo está planificado. Y entonces lo que tienen son planes estratégicos de cómo extenderse para maximizar el territorio que va a estar bajo su control en caso de guerra o en caso de tener que negociar cualquier cosa. ¿Y de qué forma lo hacen? Generando líneas estratégicas de desarrollo que van encerrando a la población palestina y la van aislando o la van partiendo en diferentes sectores. Un buen ejemplo hoy es la judaización de Jerusalén. Desde el primer día, como bien dijo Miquel, después de que termina la guerra del 67, empiezan con un plan estratégico de crear colonias que son como
eslabones de una cadena que van rodeando la parte palestina de la ciudad, la Jerusalén oriental, aislándola del resto de Cisjordania y creando bolsas de población palestina de las cuales pueden actúan políticamente para expulsar a la población palestina. De hecho, decenas de miles de palestinos pierden su residencia en la ciudad de Jerusalén a través de una ley, comillas, tremendamente neutral, como es para mantener la residencia en Jerusalén tienes que demostrar que vives y trabajas allí. Si una de las dos cosas no cumple, ya te pueden echar. No lo hacen con todos, sino que van por olas y van echando. Entonces es como eslabones de una cadena que van encerrándoles hasta que finalmente ahora hay una zona famosa que es el asentamiento en la zona E1 entre Jerusalén y Belén, que cierra la cadena y termina de segregar Jerusalén del resto de Cisjordania. Y en ese proceso, ya lo hemos dicho, participan algunas empresas internacionales. El BDS ha pedido también el boicot a Zara o Amazon. Nadwa, ¿cómo ayudan esas compañías a la colonización de Palestina? Pues, por ejemplo, Zara, que lo has mencionado primero, tiene una larga historia. O sea, este año lo que ha hecho Zara es abrir la tienda más grande que tiene en Tel Aviv, profundizando así más en los lazos que tiene con el Estado de Israel, en medio de un genocidio y de la declaración publicada en todo el mundo de la falta de derechos humanos. Pero es que no solo esto, la jefa de diseño de Zara ya lanzó en el 2021 una campaña muy racista contra los palestinos a través de las publicaciones de una foto de un modelo palestino, ¿no? Y el presidente, por ejemplo, de la filial de Inditex ahí en Israel hizo un acto en su casa a favor del ministro de extrema derecha Ben-Gvir. Para promocionarle. Y sin ir más lejos, en el 2023 Zara, por ejemplo, creó una campaña que se llamaba La Chaqueta, en la que se veían reflejados, la campaña era prácticamente como Vergaza destruida con sus cadáveres envueltos en sábanas. La retiró, pero no hizo nada más. Las otras compañías como Google, Microsoft, Amazon, lo que hacen directamente es venderle los datos al sistema de inteligencia israelí para que pueda bombardear a los palestinos de una manera mucho más precisa y para que tenga control absoluto sobre sus vidas. Google y Amazon lo que hacen es que tramitan los datos que los satélites de Elon Musk les van lanzando, y Microsoft lo computiza todo, se me ha ido la palabra. Lo computeriza todo para mandárselo directamente al servicio de inteligencia israelí y poder ejecutar con la inteligencia artificial los bombardeos que hemos visto en estos 2 años. Tenéis toda la información en las redes del BDS para sumaros al boicot a estas compañías. Otro aspecto de la colonización es no ya echar a los palestinos, sino judaizar la tierra. No solo con colonos, también cambiando los nombres de la tierra y los asentamientos, poniendo nombres bíblicos. Por ejemplo, el asentamiento de Migrón recibió su nombre por una ciudad bíblica que decían se había ubicado en esa colina. ¿Y estaba ahí la ciudad bíblica? Pues los arqueólogos excavaron y lo más viejo que se encontraron era medieval, así que no. Pero, por supuesto, no cambiaron el nombre. Héctor, ¿por qué Israel usa la Torá y el Antiguo Testamento para judaizar la tierra? El principal objetivo es borrar los topónimos árabes palestinos. Y entonces encontraron que la mejor manera era intentar utilizar la historia, la arqueología, como legitimación para encontrar nuevos nombres. Esto muestra varias cosas a la vez. Primero, el intento de borrado del patrimonio palestino y del origen palestino de los nombres, de los topónimos. Y segundo, la complicidad de la academia, de la ciencia. Arqueología, geografía, geografía humana, geografía política son ciencias básicas estratégicas para poder llevar a cabo esta función. Sí, de hecho también la genética, que eso también es otro tema que bueno, ya dejaríamos. Sí. Pero sí, para la parte 3. Sí, para la parte 3. La del futuro. Pero sí, esto lo han hecho también con muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, plantando pinos que no son autóctonos a la zona, nombrando el hummus o platos de tradición árabe levantina como cocina israelí, o sobre todo, ya lo hemos hablado, arrancando los olivos. Y lo hemos visto en octubre durante la recogida de la aceituna en Cisjordania, Nadwa. ¿Se ha exacerbado esa forma de violencia después del 7 de octubre? Muchísimo, porque se ha legitimizado la forma de violencia. Ya no
es como que no hay nadie que les pare, se sienten más impunes que nunca porque han visto que pueden hacer lo que les dé la gana. Y lo que hay que entender es que para los palestinos los olivos son mucho más que un medio de vida. Hay 80.000 familias que dependen directamente de sus tierras y de sus olivos para subsistir. Es un símbolo. Pero es que aparte de esto es un símbolo de Palestina. Los palestinos se ven reflejados en los olivos. Hay una abogada palestina, estadounidense, que dijo unas palabras que lo reflejan así, ¿no? Los palestinos somos como las raíces de los olivos, inquebrantables, profundas y fuertes. Hay olivos centenarios que llevan generaciones y generaciones cultivándose y se convierte en un acto de comunidad y en un acto de resistencia. Y eso lo saben, eso es lo que quieren destruir. Esa identidad, esa unión con la tierra que ellos no tienen. Y bueno, también hemos visto, por ejemplo, ha comentado Héctor, ¿no?, que en Jerusalén hay una práctica también de segregación para echar a los palestinos. Otras cosas que se hacen, por ejemplo, es en los barrios palestinos, las tierras que se podían utilizar para construir se declaraban zona verde, con excusa de que era por su bien. Y esto se traducía en un aumento de precios y que la gente, pues que ya de por sí no podía acceder a ciertos trabajos, los palestinos en Jerusalén no podían pagarse la casa y, como bien ha dicho Héctor, ¿no?, si no cumples una de las dos condiciones, te tienes que ir. La estrategia al final es muy simple. En Cisjordania, en Gaza, en Jerusalén Este, es hacer la vida tan invivible para los palestinos que o bien se marchan o a la mínima resistencia que muestren pueden aumentar los israelíes el control. Como dice Eyal Weizman, para pacificar los territorios se tienen que emplear medidas de seguridad temporales, pero como los palestinos se rebelan ante esas medidas de seguridad, como los asentamientos que se pusieron para pacificarles, se imponen más medidas temporales de seguridad, como el muro, para manejar la resistencia y violencia y así sucesivamente. Esto fue, por ejemplo, lo que ocurrió con la segunda intifada, que estalló en el 2000 como una protesta no militarizada, hasta que Israel empezó a utilizar la violencia letal contra los manifestantes y escaló la violencia. Héctor, ¿ha habido algún momento en el que la política de Israel haya optado por, de verdad, reducir la colonización o desescalar la violencia? En ningún momento. En ningún momento. Desde 1920 hasta hoy no han parado nunca. Y lo máximo que han hecho en algunas épocas, y ya no, como se dijo antes, hoy no necesitan careta, fue intentar disimular e intentar mantener la imagen de que están cumpliendo con el derecho internacional o que es un Estado que realmente funciona de acuerdo a las leyes internacionales, cuando los hechos sobre el terreno han sido siempre los mismos. Y por supuesto Israel ha azuzado la violencia también financiando a Hamás a lo largo de años, Miquel. Esto es algo que el propio Netanyahu confesó en varias ocasiones, porque como dijo el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich en 2015, la autoridad palestina es una carga y Hamás es un activo. Sabotear las vías políticas y diplomáticas en cada paso que haya para poder seguir jugando la baza de la seguridad o de somos las víctimas. En el ámbito diplomático esto también lo hicieron. En el momento culmen fueron los acuerdos de Oslo en el 93 movidos por Bill Clinton entre Yasser Arafat e Isaac Rabin. Estos acuerdos se centraron en asuntos de la seguridad israelí, no en el reconocimiento o en los pasos para instaurar un Estado palestino. Y esos acuerdos tampoco sirvieron para mucho, aunque Arafat y Rabin se llevaron un Nobel de la Paz. Que al precio que está ahora, en fin. No vale para mucho. Se está devaluando cada vez más. Mira que ya estaba por los suelos. Pero los asentamientos continuaron expandiéndose. Como prueba de la falta de intenciones, tras una de las reuniones en medio de esta supuesta diplomacia, el entonces ministro de Exteriores, Ariel Sharon, volvió a Israel y dijo a los colonos: moveos, corred y tomad tantas colinas como podáis, porque todo lo que tomemos ahora será nuestro, todo lo que no tomemos irá a ellos. ¿Y qué más problemas tenían esos acuerdos supuestamente de paz? El principal es que dejaba todas las decisiones en manos de Israel, como este presunto alto al fuego de Trump. Se volvía a hablar de un periodo de transición, pero de duración indefinida, tampoco se ponía límites a los asentamientos y sobre todo Oslo dividió Cisjordania en tres áreas, A, B y C. La zona C, el 60%, estaría bajo control total de Israel, la B, un 22%, bajo control de la autoridad palestina y del ejército de Israel, y la A, bajo un control palestino. Y así es como acabó Cisjordania, convertido en un grupo de islotes palestinos rodeados por control israelí. Haciendo imposible un Estado palestino. Nado, ¿cómo viven los palestinos y palestinas en Cisjordania esta incomunicación del resto de su tierra? Pues con toda la dignidad que pueden,
pero con muchísimas dificultades. Si tú vives en Cisjordania y tienes familia en Gaza, por ejemplo, necesitas un permiso especial y militar para poder ir a verles, que solamente, por ejemplo, se da en casos de bodas, funerales, o que la vida de tu familiar pues se esté acabando. La mayoría de las veces no te dan el permiso, y si te lo dan es para 2 días, 3 como mucho, en algunos casos excepcionales 1 semana. Y ni siquiera te dejan pasar por el paso de Erez, que son 2 horas, lo que tardarías en llegar, sino que te tienes que salir a Jordania, de ahí a Egipto, y de Egipto que te dejen pasar por Rafah. Ahí ya te has comido los 2 días de permiso. Y es la intención, separar a las familias, segregar a las familias para romper vínculos y romper lazos. Hay muchos palestinos que salen sabiendo que no van a poder volver, y hay otros muchos que resisten a pesar de saber que con eso no van a volver a ver ni a sus madres, incluso a sus hijos, y desde el 2023 hay padres que estaban trabajando fuera de Gaza que no han podido volver jamás y no saben cómo están sus familias. Y son constantes también los testimonios de gente que va a uno de los checkpoints para pasar al otro lado y se tiene que esperar porque allí no hay soldado ni nadie que le atienda ni le abra el paso, o personas que teniendo un huerto a menos de 50 metros tienen que dar un rodeo de varios kilómetros porque todo está rodeado de vallas y de puntos de control para evitar el paso de los palestinos. De hecho, el muro está específicamente diseñado para impedir que los agricultores puedan acceder a sus tierras de cultivo. Las zonas de seguridad de Israel siempre es casualidades de la vida, se ponen en las zonas más cultivables, en las zonas más ricas, porque Palestina no es un desierto, como lo quieren vender. Bueno, de hecho, aquí es algo que ha dicho Héctor, ¿no? Antes, que ha hablado de hechos sobre el terreno, que es lo que busca Israel. Israel viola todas las leyes internacionales posibles a través de asentamientos, a través de crear esta segregación de una forma supuestamente temporal, pero al final lo que crea es una realidad material innegable que esperan que con el tiempo se trate como permanente, a pesar de ser ilegal. Y así como se sigue justificando, poco a poco robando más y más y más tierras. En 2005, cuando Ariel Sharon decidió retirarse de Gaza, no fue por la bondad de su corazón, sino por lo que llamó el problema demográfico, que si muchos palestinos pasaban a estar dentro de Israel y conseguían defender el argumento de que una persona tenía que tener un voto, el Estado dejaría de ser judío. Y porque retirarse sería una forma de mostrar al mundo que la retirada era traumática y que no podían hacer lo mismo en Cisjordania. Pero aunque retirase a los colonos de Gaza, Israel siguió ocupando la zona con un asedio continuo. Se retiró para cerrar detrás de ellos la verja con 20 candados por tierra, mar y aire, de forma tal que nadie pueda salir y se tenga que cocinar entre ellos solos ahí encerrados. Falta un elemento en lo que dice Miquel, eran incapaces de controlar Gaza. Ese era su principal problema. Curiosamente es lo que está pasando ahora. Después de 2 años de ataque genocida, siguen sin controlar ni siquiera la ciudad de Gaza. De hecho, bueno, y es lo que dices, Gaza asediada. El mayor arma de Israel para continuar ocupando Palestina al final siempre es controlar la narrativa y no hablar de la realidad sobre el terreno. Como decía el historiador británico Patrick Wolf, el colonialismo de asentamiento es una estructura y como tal necesita desarrollar una justificación moral, además de los mecanismos prácticos. Por eso Netanyahu anuncia que se debe comprar TikTok u otras plataformas y ante noticias como las violaciones de presos palestinos en cárceles israelíes, no lamenta los actos, sino el escándalo provocado. Porque es un daño a su imagen, aunque ya es irreparable. Y en este sentido la narrativa es una colonial, es la de presentar a los palestinos como salvajes peligrosos, terroristas presentes o futuros contra las que el pobre Israel debe defenderse, presentándose como un pueblo refugiado y no como agresores que empezaron su hostilidad hace más de 100 años. Y en este sentido, Nadwa, muy brevemente para acabar, las redes juegan un papel central en el genocidio de 69.000 palestinos, al menos. Sí. Tienen un doble rasero. Por un lado nos han enseñado la verdad. Sí. Y han contribuido a que Israel se le caiga la careta. Pero por el otro lado sabemos que son sionistas y ocultan muchísimo los comentarios y borran las noticias en contra de Israel. Bueno, estamos conociendo noticias de cómo, ahora no recuerdo bien cuáles son los datos, pero se ha reconocido que grandes plataformas han borrado cantidades ingentes de informaciones sobre Palestina. Sí. Por orden de Israel y de Estados Unidos. Yo lo digo muchas veces, el único arma que tenemos los palestinos es la verdad.
Y esa verdad es la que incomoda tanto al Estado de Israel y al supremacismo occidental, que básicamente son lo mismo. Cargado de islamofobia, tampoco lo olvidemos. Héctor, hemos visto en estos dos monográficos que el sionismo siempre ha sido colonial, que no siempre fue mayoritario entre los judíos, que la intención de expulsar a la población nativa estuvo, sí, desde sus inicios. Y tras más de 120 años de sionismo, ¿qué implicaría desionizar Palestina hoy? ¿Es eso posible? Bueno, como posible, inmediatamente difícil la situación actual, pero como horizonte es el único posible. Efectivamente, la única solución justa sería tener un Estado que fuera un Estado realmente normal. No el sionismo, sino un Estado donde cada ciudadano sea un voto, cada persona un voto, sin discriminación por su origen o por sus creencias religiosas, étnicas, lo que fuera. Pues lo que está claro es que se van a necesitar muchas iniciativas también desde Occidente. Bueno, esto es también un término colonial, lo de Occidente y Oriente, pero ya lo sabéis. Sí, pero que nos entendamos. Para que nos entendamos. Que pongan fin al apoyo de un movimiento con una historia tan teñida de sangre. Nado Abu Ghazala, Héctor Grat, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer. A vosotros. Y nos vamos con Quedémonos en Hoy, uno de los últimos temas del rapero, actor, guionista y activista social palestino, con ciudadanía israelí, Tamer Nafar. Uno de esos ciudadanos de segunda. Para los israelíes, claro. Decidme, ¿cuándo fue la última vez que pudimos dormir toda la noche? Nos conformamos con nuestra situación y nos decimos que está bien, porque mañana no está claro. Quedémonos en hoy. Ayer, hoy y siempre. Viva Palestina libre y viva Miquel Herrán, puto Miquel. Gracias por esta segunda parte, por una lección de historia más. Muchísimas gracias, la verdad que redondo de nuevo, ¿eh? Sí, tercera parte. Bueno, sí, aún quedan cosas. Aún quedan muchísimas cosas, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a dejarlo por el momento sí. aquí. Muchísimas fuerte, gracias. sí. Por cierto, que la semana que viene hablaremos de otro genocidio y otra expulsión que no queremos olvidar. El exterminio en Sudán, que se ha recrudecido, y la ocupación ilegal del Sáhara, de la que se cumplen 50 años. Y 50 años también se cumplen la próxima semana de la muerte de Franco, y por eso estamos preparando un especial en colaboración con nuestras amigas del Convent, el espacio ocupado de agitación cultural de Carrosal, en Berga, Barcelona. Ellas han puesto en marcha un proyecto que se llama La noche que murió Franco, para que hagamos memoria juntas. Y le he pedido a Rosa Cerrarols, una de sus conventeras y buena amiga, que nos lo cuente. La noche que murió Franco es un proyecto colaborativo para conocer y ampliar la memoria popular de hace 50 años. Invita a quien se acuerde a compartir lo que estaba haciendo la noche del 20 de noviembre de 1975, cuando murió el dictador Francisco Franco. ¿Qué era de la vida de la gente? ¿Cómo lo vivieron? ¿O cómo lo recuerdan, sin más pretensiones? Para participar han abierto la web lanochequemuriofranco.es, donde tienes todas las instrucciones para grabar un vídeo contando lo que recuerda. Ese vídeo se quedará subido a la página dentro de un mapa interactivo en el que se quiere reflejar la diversidad territorial de este ejercicio de memoria colectiva. Bueno, y no solo eso, aún hay más. A ver. Además, se ha preparado un kit festivo para celebrar el mismo 20N, que cuenta con instrucciones, pregones e ideas de celebración. Y invitamos a que se participe, que se comparta o que se adopte un testimonio para ampliar así ese archivo colectivo. Hagamos verdad aquello que no sabemos si es verdad, de que se acabe el champán. Preparad el kit de celebración y dejad vuestro recuerdo y difundid la web lanochequemuriofranco.es entre los más mayores, especialmente para ellos, los que tienen memoria de aquel día, para que se graben y dejen su recuerdo. Y desde aquí les mandamos al Convent un abrazo gigante y les agradecemos que hayan tenido esta brillante idea. Volvemos mañana. Hasta entonces, salud y república, y que la radio y Palestina libre os acompañen. Gracias también al público asistente.